La inflación, los precios al consumidor, el bolsillo de las familias peruanas. ¿Qué está pasando con el costo de vida en nuestro país? ¿Cómo esto está impactando en el crecimiento económico? ¿Cómo esto está impactando en el consumo? ¿Qué debemos saber que va a suceder en los próximos meses en cuanto a los precios de alimentos, de servicios, de una serie de productos y de la canasta básica? Todos estos detalles aquí te lo explicamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esos precios al consumidor. Parecen haber buenas noticias para el bolsillo de los consumidores peruanos. Los precios al consumidor, la inflación, la carga que tienen millones de familias peruanas todos los días, todos los meses para poder llegar a fin de mes. ¿Qué está pasando con los precios en Perú? ¿Qué está pasando con los precios en América Latina? ¿Qué está pasando con los precios al consumidor a nivel mundial? ¿Y qué impacto tiene esto también sobre el crecimiento económico? A ver, el Instituto Nacional de Estadística e Informática reportó el 1 de agosto, como lo hacen los primeros de cada mes, los datos de inflación. Y el dato es positivo. Vamos, aún no vemos que los precios estén bajando, no se están contrayendo, pero la buena noticia es que han empezado a ceder, han empezado a crecer menos. Es decir, si antes crecían a una tasa interanual, es decir, en los últimos 12 meses, de hasta 8% u 8.8%, hoy por hoy lo hacen a un 5.88%. Y ustedes dirán, Omar, pero todavía es un crecimiento y todavía es un crecimiento significativo en términos promedios. Es verdad. Pero lo importante es analizar las tendencias. Lo importante es ver qué está pasando con los precios del consumidor en los últimos meses. Y la tendencia, por ahora, parece ser algo clara. La tendencia es a una reducción. De hecho, el dato que se arrojó ahora en agosto, que es el promedio del índice de precios de julio, es el dato más bajo que se registraba desde febrero del 2022. Eso ya es importante. Es decir, los precios al consumidor, la inflación ha comenzado a ceder. Y ojo, no solo en Perú, no es un tema exclusivo de nuestro país. Lo estamos viendo como tendencia en América Latina, en diferentes países. En Brasil, en México, en Chile, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, los precios están comenzando a bajar, a excepción de dos países que tienen problemas mucho más estructurales ya de hace varios años, que son Argentina y Venezuela. Pero centrémonos en los países donde la tendencia es bastante clara. ¿Qué está cambiando para que los precios comiencen a ceder? Y bueno, hay cambios fundamentales que tienen que ver, uno, con la guerra de Rusia en Ucrania. Hay que recordar, cuando ya hace más de 500 días Rusia invade Ucrania, esto generó un caos a nivel de precios, sobre todo en insumos claves como el trigo, como la soja, que impactaron directamente en una serie de productos que producimos en el Perú y que necesitan justamente esos insumos porque somos importadores, así como lo son otros países. Entonces, el efecto en el bolsillo de los consumidores a partir de la guerra de Rusia en Ucrania sí generó un golpe directo al bolsillo de millones de peruanos y millones de personas en el mundo en realidad. Eso ha comenzado a bajar. Los precios ya no han seguido subiendo en la misma magnitud y eso ha ayudado a quitar ciertas presiones. Además, las cadenas logísticas han comenzado a funcionar de mejor manera. Un gran problema era justamente que el precio de traer determinados insumos o determinados productos a países como el Perú, como Chile, como México, era mucho más caro, no solo por el costo del petróleo, sino por una serie de costos logísticos y los costos de flete que hacían que los precios finales aumenten para los consumidores. Se está normalizando el suministro de insumos, se está normalizando el comercio internacional y eso también ha sido un factor muy importante en este contexto si lo comparamos con lo que teníamos exactamente hace un año. Otro factor clave no menor y que hemos empezado a registrar en las últimas semanas tiene que ver con el precio del dólar, el tipo de cambio. Como hemos podido notar en los últimos días, el precio del dólar en Perú y en otros países de América Latina ha comenzado a bajar. Es decir, el dólar está cayendo. Puedes comprar más dólares con los soles hoy en día que recibimos y eso es positivo. ¿Por qué? Porque importamos en dólares. Entonces, si tenemos un precio del dólar alto, traer esas importaciones también es más costoso. Eso está reduciéndose. Eso está cediendo de una manera importante a que esa inflación creciente comience a ceder en los últimos meses. Ahora,
no hay que olvidar que en Perú sufrimos un efecto muy importante a principios de año que afectó directamente la oferta de productos, que afectó directamente la oferta de alimentos, la oferta del transporte. Me refiero a los conflictos sociales que vivimos desde diciembre, enero y parte de febrero. El bloqueo de carreteras, eso generó que la oferta de una serie de productos se vea limitada. Ante la escasez de determinados productos, es normal que los precios también tiendan a subir. Sumado a ello, los efectos climatológicos que vivimos meses después, el fenómeno del Niño, el ciclón Yaku, que afectó sobre todo la parte costera del país, desde Arequipa hasta Tumbes, afectando además la producción agrícola. Entonces, ante menor producción, también lo que tenemos es menor cantidad de productos en el mercado y su precio sube. Eso ya se está normalizando felizmente. Y por eso es que vimos que en julio los precios han comenzado a ceder. Es verdad, todavía no llegamos al rango meta que tiene el Banco Central de Reserva de entre 1 a un máximo de 3%. De hecho, estamos casi en el doble del rango meta, en ese 6%, pero lo importante es la tendencia. Ahora, hay riesgos importantes hacia adelante, sobre todo hacia la última parte del año, porque el riesgo del fenómeno del Niño no se ha ido. El riesgo del fenómeno del Niño está ahí, según advierten diferentes agencias nacionales e internacionales. Y cuando viene el fenómeno del Niño, ya sabemos qué pasa. Lamentablemente, la producción agrícola se ve afectada. Intensas lluvias, huaicos que complican no solo la infraestructura, sino productos claves en diferentes puntos del país. Vivimos algo parecido en el 2017 y lo vivimos recientemente a principios de año. Entonces, es un riesgo latente que genera preocupación sobre lo que puede pasar también con los precios al consumidor en los próximos meses. Sin embargo, hoy por hoy, tener una inflación no tan alta o una inflación que va cediendo permite al Banco Central de Reserva tener un poco más de manejo. ¿Por qué? Porque no solo el Banco Central de Reserva de Perú, sino los bancos centrales de reserva del mundo en realidad han estado utilizando una de sus herramientas más potentes que tienen entre manos para poder contener la inflación, que es la tasa de interés de referencia. Hemos visto cómo en Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado elevando su tasa de interés de referencia para contener la inflación. Y este concepto ya lo hemos explicado antes. Se eleva la tasa de interés de referencia para tratar de reducir el circulante, reducir la cantidad de dinero que hay en el mercado y así poder evitar que la demanda se acelere y así evitar también que los precios sigan creciendo. Sin embargo, eso tiene efectos contraproducentes muchas veces sobre la economía. ¿Por qué? Porque claro, si yo elevo la tasa de interés y hago que el costo del dinero sea mayor, normalmente evito que la gente tome préstamos, que la gente decida invertir y genero un desaliento a la inversión y genero un desaliento al consumo y más bien priorizo el ahorro tanto de empresas como de familias. Por eso hay un equilibrio muy complejo, no solo en Perú, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes países del mundo, de cómo hacer que la tasa de interés de referencia ayude a controlar el incremento de precios, pero a su vez no enfríe la economía. Y en esa disyuntiva se encuentra gran parte del mundo. Sin embargo, el Banco Central de Reserva de Perú ha decidido ya hace algunas sesiones no seguir subiendo su tasa de interés de referencia porque preveía que ya la inflación comenzaba a ceder. No sabemos si ahora, a partir de que la inflación ya ha comenzado a ceder, el Banco Central de Reserva pueda incluso reducir o empezar a reducir su tasa de interés de referencia para justamente generar lo contrario, generar que la demanda, que el círculo de la economía comience a girar con más fuerza, porque un problema central que tenemos hoy por hoy en el Perú es justamente una economía ralentizada, una economía que crece muy poco y que entre enero y junio, en los primeros 6 meses del año, claramente se contrajo, no creció, se cayó. Entonces, ¿cómo hacemos para reactivar justamente la demanda? ¿Cómo hacemos para que la rueda de la economía comience a girar? Muchas veces en la política monetaria se puede hacer a través de la reducción de las tasas de interés, pero no es su función. La función del Banco Central de Reserva no es impulsar el crecimiento económico, es mantener los precios estables, es mantener una moneda estable. Sin embargo, es una de las consecuencias que genera justamente cuando subes o bajas la tasa de interés de referencia. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué decisiones toma el Banco Central de Reserva en las próximas semanas y evidentemente también qué decisiones toma el Ministerio de Economía, que es la entidad que está a cargo de la política fiscal y que tiene como principal objetivo justamente hacer que la economía reflote, hacer que la economía se vuelva a calentar y la rueda de la economía
comience a girar. Es una situación compleja, pero al menos el dato que arrojó el Instituto Nacional de Estadística Informática el 1 de agosto es positivo porque muestra una tendencia de precios que vienen creciendo menos de lo que crecían hace algunos meses. Esperemos que esta tendencia se acentúe, que esta tendencia incluso se acelere y pueda llegar nuevamente al famoso rango meta del Banco Central de Reserva de entre 1 y 3%. ¿Por qué? Porque cuando la inflación crece y crece, cuando los precios al consumidor crecen y crecen, los más perjudicados son los más pobres. No hay peor impuesto que la inflación en realidad. ¿Por qué? Porque son los más pobres los que más gastan, por ejemplo, en alimentos, son los que menos cantidad de dinero tienen y la inflación mella justamente su poder adquisitivo, drena el poder adquisitivo de las familias peruanas. Entonces, lo que se espera es que esa inflación comience a ceder para que las personas tengan mayor poder adquisitivo en sus bolsillos, no necesariamente a través de un incremento de sus sueldos o de sus remuneraciones, pero sí a través de unos precios que dejan de asfixiarlos para que el consumo también se acelere, porque gran parte de ese consumo que viene creciendo menos de lo que crecía hace algunos años es justamente porque la gente no tiene plata o suficiente plata en el bolsillo para gastar y lo poco que tiene que destinarlo a consumos sumamente básicos como alimentos, como salud. Entonces, es una situación compleja, pero que vemos que poco a poco va mostrando algunos brotes verdes, al menos por el lado de los precios al consumidor. ¿Qué vaya a pasar en los próximos meses? Lamentablemente todavía hay nubarrones a la vista y el principal nubarrón, no cabe ninguna duda, es el fenómeno del Niño que se advierte llegará con fuerza, ojo, con el impacto que ya conocemos hacia fines de este 2023 y principios del 2024.